Muy buenas a todos, comunidad, ¿cómo estamos? Pues vale, segundo vídeo de making of de mis fanfics que estoy haciendo estos vídeos para poder contar un poco sobre los personajes que voy creando, sobre las historias que voy creando y un poco pues sobre cómo los fanfics los voy desarrollando, un poco para que conozcáis el proceso detrás de lo que es un poco toda la cuestión. Lo primero que hay que hablar, en este caso de serie remake, es el por qué es un remake, ¿no? Yo escribí el fanfic original de Siria, el Assassin's Creed Chronicles Siria. Yo lo escribí originalmente en el 2016, con el... Puede realmente empezar a escribirlo en 2014, pero lo acabé en el 16, con el lanzamiento de Unity y Syndicate. Este fanfic yo lo escribí en un principio como únicamente eso, un fanfic por hacer algo de Assassin's Creed, y lo dejé ahí en el olvido. Esta vez, una de las principales cuestiones es que forma parte de algo más grande y es una de las partes del por qué remake, ¿no? Empezamos hablando del tema de que la personalidad de Cronos ha cambiado completamente. eh, Aunque la historia sigue siendo la misma en la mayor parte, hay cosas que se mantienen de la historia original, ¿no? Como el caso del fallecimiento de la madre de Cronos al principio de la historia, pero por ejemplo, aquí hay un principio cambio, ¿no? Uno de los principales cambios que hay aquí. Yo originalmente tuve pensado que tanto el padre como la madre de Cronos fallecieran, siendo el padre el Assassin. ¿Cuál es la cuestión? Que en ese remake le hice un pequeño modificación, pues me quedaba bastante mejor. Y cogí y dije, vale, no. El personaje tiene que ser, el Assassin tiene que ser la madre. Principalmente porque considero más interesante el hecho de que en la época de Artair, o mejor dicho, en la época de transición entre el mandato de Artair y su exilio y el mandato de Abbas y su posterior caída, consideraría más interesante poner a un personaje femenino, en este caso la madre, ¿no? Además que se me hacía mejor. Si es que realmente yo originalmente desde un principio el personaje que yo puse fue el de la madre y luego lo cambié al padre simplemente por la verdad no recuerdo. Cosas de Miguel de 2015, la verdad. No tengo una razón real del por qué lo cambié. Y para el remake volví a su estado original, lo volví a dejar tal cual yo lo tenía pensado, ¿no? En el esbozo. El tema de Cronos es un personaje que se puede notar que en el primer capítulo está muy metido en la idea de salvar Siria, le promete de hecho a una de las hijas, que es una referencia a un personaje que conoció Altair, ¿no? Y entonces Cronos está muy metido en la idea de salvar Siria, de detener a Bas, y poco a poco esta idea va como mordeándose y cambiando al ver que él no puede cambiar Siria, que él no está en su mano el cambiar lo que está haciendo Abbas, que en ese tiempo, en ese momento, Abbas tenía a los asesinos recluidos y había permitido que entraran en Tierra Santa básicamente toda clase de bandidos y toda clase de personas que podían crear problemas a los ciudadanos. Y como Abbas estaba recluido, todos los asesinos estaban recluidos en su castillo, básicamente Abbas no permitía no defendía realmente lo que es un poco el propio Masyaf, ¿no? En este punto, entonces, tenemos el personaje de Cronos, ¿no? En el punto de querer cambiarlo. ¿Qué ocurre? Que se lleva lo que yo considero el primer cambio de mentalidad, es el hecho de coger y de recordar, ¿no? Las palabras del mejor amigo de su padre, que de hecho sale mencionado que era un templario, y de hecho es un templario. Pero es un templario que no está de acuerdo, ¿no? con lo que hizo Roberto de Sable. Es un templario, por decirlo así, liberal, que tiene una mentalidad más liberal en cuanto a este tema y considera que si hablaran los asesinos y los templarios podrían llegar a tener un entendimiento mutuo, ¿no? Y es ahí en donde, por eso es por la razón, por ejemplo, por lo que ayuda, que ya ayudó a otros asesinos a lo largo del tiempo, ¿no? También tenemos la cuestión del encapuchado, de la importancia de la guía del personaje encapuchado anciano, que evidentemente es una referencia a Artair, ya de mayor, ¿no? Ya cuando es un anciano que tiene la capucha negra, ¿no? Si no recuerdo mal, quiero recordar que es la capucha negra. Y aquí es en donde tenemos el caso de Cronos, ¿no? De que lo guía, ¿no?
Cronos se encuentra creo recordar que es en la primera parte, sí, es en la primera parte, Cronos se encuentra que la casa de su maestro, la casa de su mentor, el que lo había criado, estaba destruida y este había sido asesinado por los encapuchados, en este caso por los raptores de Abas, que esto de hecho ocurrió de verdad. Abas tenía raptores para acabar con los que no estaban a su favor, que es por eso que saltó la guerra en el canon original. En todo este punto, Cronos decide que en vez de coger y de utilizar una venganza y de atacar directamente a Bass directamente, considera más oportuno que lo mejor para Cronos es simplemente coger y seguir lo que su maestro le había encargado. Pues él no estaba ni a favor ni en contra de Abbas, pero su maestro le estaba buscando a recuperar llaves, diferentes llaves de diferentes templarios. Que en realidad este trabajo no se lo mandó su maestro, sino se lo mandó al Mualín. O sea, Abbas se lo mandó a Cronos, luego lo traicionó, como se ve en el segundo capítulo. Entonces Cronos decide coger y decide embarcarse en un viaje de casi un mes hacia Inglaterra para encontrar la cripta que su maestro estaba encontrando y así cumplir el cometido que iba a hacer la madre, porque realmente todo este trabajo viene de la madre, que posteriormente Artai se lo encomendó a su madre y de su madre acabó en su maestro y de su maestro a Cronos. Es como un viaje astral, ¿no? Un viaje astral donde Cronos va evolucionando su forma de entender un poco lo que está pasando, porque está viviendo en unas posibles de las épocas más radicales de los asesinos, ¿no? En todo este aspecto tenemos el caso de que Cronos, cuando por fin consigue cumplir su cometido, se encuentra a una encapuchada con una vara, la heredera del recuerdo. Creo que todos saben quién es, ¿no? La heredera del recuerdo, y más en la época en la que estamos viviendo. Y aquí una persona que sea bastante conocida del lore me va a decir, bueno, pero aquí esto es una salida de contexto de la hostia, porque Cassandra, la heredera de recuerdo, nunca se metería en un asunto de los asesinos y de los templarios. Y es cierto, si no fuera por un pequeño detalle, y es que Cassandra, cuando le mandó a Cronos con la espada que estaba metida a referencia a Assassin's Creed Valhalla cuando Eivor la coge, que tal. Aquí, en un principio, Cassandra se sabe lo que va a pasar en el futuro. Es la única persona en toda Assassin's Creed que sabe lo que va a pasar a futuro. Porque la vara de Hermes le ayuda a predecir esto. ¿Qué ocurre? Cassandra sabe que la espada, cuando se la cedió a Eivor, esta le iba a devolver a su sitio. Pues entendería que ella no era la oportuna. Eivor, en mi universo, tuvo una visión que vio a Cronos. Lo mismo que Cronos tuvo una visión y vio el comienzo de Assassin's Creed Unity. Y aquí entonces es como empezamos un poco a entender un poco todo el camino de Cronos, ¿no? El camino de Cronos era coger la espada precursora, que no recuerdo el nombre. Yo le llamo la espada del Caliseo, porque realmente tiene una hoja de Caliseo, de hecho. Pues Cronos cogió la espada y sabía que se la tenía que llevar a estos dos personajes. Aquí es donde entran posiblemente dos personajes que algunas personas no entenderán el que funciona. Hablamos de Adriana Auditore y de Andrea Auditore. Repito de nuevo, aquí puede pasar como que en el caso de Cassandra, que parezca que es un fallo, pero no. Cronos fue a buscar a Francia a Adriana Auditore. ¿Qué ocurrió? Que Adriana Auditore, la madre de Andrea Auditore, ya había fallecido y fue cuando conoció a Andrea. Ocurrieron unas movidas con los hijos, con los hijos de Danu. Bueno, realmente los descendientes de los hijos de Danu. Ocurrió una movida en Francia y al final tuvieron una visión los dos donde descubrieron el nombre de Arno, que le resonaba el nombre de Arno. ¿Quién es Arno? ¿Quién es Arno? Y es por eso que decide dejar la espada en Francia, porque sabían y era la labor original de Cassandra. La labor de Cassandra, cuando le dio la espada, que es por eso por lo que digo que no es una sacada de contexto, no es simplemente una cosa que el personaje no haría, es que Cassandra sabía de que la espada se tenía que quedar en Francia, pero no le podía decir a Cronos el futuro. Ella lo sabía, pero no se lo podía recomendar a Cronos. Entonces, ella sabía que ni Adriana
ninguna de las dos auditores, ni Andrea ni Adriana, iban a coger la espada y que Cronos le iba a dejar en donde más segura estuviera. Y es lo que ocurrió. Tuvieron una visión ellos dos en una crista en Francia y es donde deciden en el despacho de los ocultos, que posteriormente sería la hermandad, pues allí fue en donde cogerían la espada. Cassandra sabía perfectamente, como la heredera de recuerdo, todo lo que la espada iba a tener. Desde que la recuperaba Eivor hasta que acababa en Francia con los templarios y posteriormente con Tomás de Carnelión y posteriormente otra vez recuperada por los templarios, etc, etc, etc. Acababa la espada en manos de Arno. Y en todo este aspecto es en donde el fanfic tiene su sentido, en darle una explicación a todo esto. Yo soy una persona que considera que los fanfics tienen que tener siempre su sentido. Y es aquí en donde está eso. Y bueno, realmente no hay mucho más que decir. ¿Habrá una segunda historia DLC de Cronos, de Siria Remake? Pues sinceramente no lo sé. ¿Tendremos historia de Adriana y de Andrea, Auditore? Posiblemente de la madre, de la primera Auditore, de Andrea, seguramente sí que tendremos algún fanfic. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, dejadme un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. Dicho pues, la pasa con ustedes. Hasta luego, hasta luego.